just a touch, baby. I look around, since city's cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. I said, ooh, I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I said, ooh, I'm drowning in
competir este año con mucho orgullo, tanto una como el otro. Fuerte aplauso. Ese maillot campeón gallego que todos miramos con envidia. A ver si el año que viene siguen siendo los mismos, si son otros. Ya hay compañeros que los miran con envidia. Uno de cada lado. A ver, la verdad que no contaba con terminar en buena posición, pero sí, sigo justificando mucho corriendo y en vez me encontré bastante bien. Muy bien, pues enhorabuena y a disfrutar del campeonato. Nos vemos en el podio. Muchas gracias. A mí en la carrera en sí sabía que iba a ser decisiva a bicicleta, traté de perder o mínimo posible na carreira a pé para chegar a bicicleta un pouquiño cerca deles e intentar poñerme primeiro e abrir o máximo hueco posible. Saleume todo ben, abrí un hueco na bicicleta, cheguei a última carreira un pouquiño tocado aí dunha perna, pero bueno, conseguí manter a distancia e acabar conseguindo a victoria. Una prueba que ahora he hablado con los participantes y es lo más importante para ellos, que lo han disfrutado mucho, les ha gustado tanto el circuito como el voluntariado, el apoyo de toda la gente que ha venido aquí a verlo, y creo que a nivel federativo estamos muy contentos porque vemos que tanto deportistas como clubs como organizadores están muy ilusionados y entusiasmados con realizar este tipo de pruebas. Creo que podemos continuar con el circuito y viendo la evolución de este año, que ha sido muy positiva, y esperamos que el año que viene siga así. Contou con 210 inscritos, 130 na parte individual, dos cales 80 eran federados, 40 parellas, o sea que tuvo unha moi boa aceptación este ano o tema das parellas. Do cal tiñan que facer tres sectores, un primeiro sector de carreira a pé, no que tiñan que facer 3 voltas con 5 km 800 en total, despois 4 voltas de bicicleta de 5 km cada un, que máis ou menos, que daban 21 km de bicicleta, e despois outro sector de carreira a pé con 3 voltas de 1 km cada volta, un total de 3 km. Eso é o que compón o dualón deste ano. Do cal, gracias a Dios, o clima acompañounos moito e tuvemos unha boa aceptación por parte dos participantes, donde dixeron que o recorrido era precioso e tiña moi boa aceptación por parte deles. Pois, desde o Club Ciclista Sada, dar as gracias a todos os socios, en especial a todos os que veñen a colaborar, toda a xente do Club Ciclista Sada, e, bueno, a xente en general, pero sobre todo os nosos compañeiros do Club Ciclista Sada por o esforzo que están facendo para que este día sea posible. Gracias. Duathlon Cross, mi primera prueba, más dura de lo que parece, el circuito genial, muy ciclable, mucho barro, y lo de correr, aunque decían que era muy llano, la salida un poco dura, todo en cuesta, pero nada, genial, circuito de correr muy bien, el circuito de bicicleta genial, y nada, invitar a la gente a que pruebe otra vez. Dende o Concello facemos unha valoración moi positiva desta carreira. A verdade é que non houbo apenas incidencias, es que resolveronse moi rapidamente, e todo isto a verdade é que, aínda que nos colaboramos cos dous clubes que estaban organizando a mesma, o certo é que o traballo é de toda esta xente, de Morlán como director e de todo o club ciclista, tanto da directiva como dos voluntarios, e tamén do Club Atletismo Sada, da xente que colaborou hoxe aquí. Así que a nosa valoración é estupenda e a repetir o ano que ven.